Saludamos a los televidentes y radioyentes en este día miércoles 1 de julio, cuando nuevamente, por la gracia de Dios, hemos de comenzar con otro estudio más de la lección de escuela sabática, agradeciéndoles a todos su sintonía y al mismo tiempo el que, en la medida en que el Señor se los impresione, apoyen este ministerio, como ustedes ya saben. Número 1, con oración. Y número 2, en la medida en que el Señor así se los ponga, también aportando diezmos, ofrendas y donaciones para seguir haciendo la obra 24/7 de proclamar por radio y televisión el mensaje y al mismo tiempo seguir con la atención que se le da a los enfermos en nuestro sanatorio sin cobrarles las grandes cantidades que a veces ellos no pueden pagar, sino que aquí, por la gracia de Dios, le hacemos la obra como el Señor nos ha mandado, pero con el apoyo, por supuesto, de las ofrendas de todos aquellos que nos quieran ayudar. Ahí está en la pantalla las formas de cómo apoyar la obra este día. Recuerde que de cualquier parte del mundo usted se puede unir a nosotros. Por favor, comuníquese al WhatsApp más 1-214-881-4029 o número regular 214-881-4029 para explicarle cómo puede ayudarnos por Western Union, por MoneyGram, por RIA, por Cele, por PayPal y aún enviándolo por correo o aún si quiere darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Vamos a pedir a la hermana Jaycee que nos comparte el versículo de memoria de este día. Adelante, hermana Jaycee Oyarzi desde Chile. El versículo para memorizar para el día de hoy, miércoles 1 de julio, se encuentra en Génesis capítulo 11, versículo 8. Y dice así: Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Lo vuelvo a repetir. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y este sería el versículo para memorizar para el día de hoy. Y ahora voy a también invitarles para que no dejen de sintonizar el servicio de oración y testimonios que sale esta noche en vivo a las 7:15 de la Iglesia Central de Irving, Texas, a la cual invitamos a todos los hermanos que vengan también. Mi esposa María Elena está lista para estudiar junto a la lección. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, pastor. Bendito sea el Señor, estamos muy bien. Saludos a toda la familia Advenimiento. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de este día miércoles. Hermanos, es un privilegio reunirnos para contemplar la maravillosa verdad de nuestra salvación. La verdad es que tiene un fundamento seguro y es nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo saber que Dios es amor y estamos aprendiendo acerca de su carácter, ¿verdad? Y de todos los atributos hermosos que el Señor tiene. Así es que estamos siendo bien bendecidos en esta semana. Sean todos muy bienvenidos. Recuerde compartir esta lección, dele like para que nuestros nuevos amigos puedan suscribirse y más personas puedan ver esta bendición, este estudio de la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a orar y pedir la bendición de Dios para este estudio. Amantísimo y eterno Padre Celestial, que su morada es en las alturas de los cielos, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de ti con corazones agradecidos porque nos has dado un nuevo día y sobre todo, Señor, por este regalo tan precioso que nos das, que es tu Hijo amado Jesucristo, como único fundamento de nuestra salvación. Padre Santísimo, suplicamos que al comenzar este estudio, que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender las profundidades de tu amor y que fortalezca nuestra fe para confiar plenamente en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer unidos a ti cada día para que nuestra vida refleje tu carácter y estemos preparados para tu pronto regreso. Bendice, Padre Santísimo, a cada persona que esté presente en este estudio. Fortalécele, Señor, ayúdale en sus necesidades. Aumenta su fe, Señor, y permite, Padre, que podamos honrar y glorificar tu nombre a través de este estudio. Te lo suplicamos y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestro sustituto y garantía. Así es titulado el estudio de hoy. María Elena, ¿cuál es el fundamento de la salvación de nuestras almas? Leamos el libro Primera de Corintios,
capítulo 1, versículo 30. Nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, queridos hermanos, este versículo es bien importante porque Cristo es todo lo que el pecador necesita para ser salvo. Primero nos dice el versículo que Él es nuestra sabiduría, porque nos muestra el camino de la verdad. También que Él es nuestra justificación, porque en su sacrificio somos declarados justos delante de Dios. También nos dice que Él es nuestra santificación, porque transforma nuestro carácter mediante su Espíritu Santo. Y que Él es nuestra redención, porque pagó con su sangre el pecado de nuestra liberación del pecado. Por eso, hermanos, recuerdan ustedes que cuando el carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue sencilla y poderosa, y esa la encontramos en Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queridos hermanos, creer en nuestro Señor Jesucristo significa mucho más que aceptar intelectualmente que Él existe. Significa confiar plenamente en Él, rendirle el corazón, arrepentirse del pecado y caminar diariamente en obediencia por amor. La fe verdadera, queridos hermanos, produce una vida transformada. Me gusta aquí un párrafo de la hermana Elena de White en el libro Camino a Cristo, que lleva por título La prueba del discipulado, y dice, no tenemos justicia propia con la cual hacer frente a las demandas de la ley de Dios, pero Cristo ha abierto un camino de escape para nosotros. Vivió en la tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que afrontar. Vivió una vida sin pecado. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y darnos su justicia. Hermanos, qué esperanza tan gloriosa. Nuestra seguridad no está en la debilidad, sino en la perfecta justicia de Cristo. Él es nuestro único fundamento firme sobre el cual podemos descansar. Y ahora el espíritu de profecía dice, oh, qué ansias tenía Cristo de salvar a los perdidos. El cuerpo crucificado en la cruz no claudicó de su divinidad, de su poder de salvar por medio del sacrificio humano a todos los que aceptaran su justicia. Al morir en la cruz, transfirió la culpa de la persona del transgresor a la del divino sustituto, si aquel ejercía fe en él como su redentor personal. Los pecados de un mundo culpable, que en figura se presentan de color carmesí, fueron imputados al divino representante. Cada día con Dios, página 234. Y así vemos que esta cita, hermanos y hermanas, nos lleva al corazón mismo del Evangelio, porque describe el sufrimiento de Cristo, pero al mismo tiempo el significado espiritual que eso tuvo. Mire cómo comienza. Oh, qué ansias tenía Cristo de salvar a los perdidos. ¿Qué nos dice esto? Que el Señor no fue a la cruz obligado. Él murió, hermanos, pero por amor a nosotros. Es cierto, los hombres lo condenaron, pero el amor ardiente por nosotros lo llevó a la cruz. La cruz nació de ese deseo de Dios de rescatarnos a nosotros. Como bien lo dijo Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero interesante porque la cita dice luego que el cuerpo crucificado en la cruz no claudicó en su divinidad de su poder de salvar. ¡Wow! Esto es un pensamiento profundo, hermanos, porque mientras su cuerpo era herido, su naturaleza divina no dejó de ser divina. Cristo seguía siendo el Salvador. La cruz no fue una derrota de Dios, hermanos,
sino la mayor manifestación de su poder y de su amor. Y luego dice que al morir en la cruz, transfirió la culpa de la persona del transgresor a la del divino sustituto, si aquel ejercía fe en él como su redentor personal. Y aquí nosotros encontramos esa doctrina de la sustitución, es decir, la culpa que pertenecía al pecador fue colocada sobre Cristo, no porque Cristo hubiera pecado, sino porque voluntariamente ocupó nuestro lugar. Por eso dice el profeta Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dijo Pablo. Hermanos, pero también dice la cita que eso era posible si aquel ejercía fe en él como su redentor personal. En otras palabras, solo se hace efectivo el gran sacrificio de Cristo en quienes reciben por fe ese gran sacrificio. Sí, Cristo cargó el pecado de todos nosotros, pero únicamente si aceptamos personalmente a Cristo como nuestro Salvador, recibimos ese beneficio de su gran sacrificio. Luego dice que los pecados de un mundo culpable fueron imputados al divino Redentor, al divino representante, para ser más específico. Y esto de que le fueron imputados significa que le fueron acreditados, que fueron cargados a la cuenta de él. En otras palabras, todo nuestro expediente de pecado fue colocado sobre Cristo para que su expediente perfecto pudiera ser colocado sobre nosotros. Eso se llama el gran intercambio del Evangelio. Tomó nuestra condenación para ofrecernos su justicia. Recibió nuestra muerte para darnos su vida. Él cargó nuestra culpa para que nosotros pudiéramos recibir su paz. Así entonces vemos, hermanos, que la cruz no fue un acto histórico, sino una transacción celestial realizada por amor. Y cada vez que contemplemos, hermanos, el Calvario, debemos preguntarnos, ¿ha permitido que Cristo sea realmente mi sustituto personal? Lo que allí en el Calvario ocurrió, porque Cristo, hermanos, no murió únicamente por la humanidad en general, murió por cada persona en particular. La salvación deja de ser una doctrina y se convierte en una experiencia cuando por la fe aceptamos que la culpa que era nuestra fue puesta sobre él y que la justicia que era de él puede llegar a ser nuestra. Ese es el milagro de la cruz y la esperanza de todo creyente. Pero María Elena, ¿qué hizo Cristo por nuestra redención que supera cualquier esfuerzo o sabiduría humana? Vamos a contestar esta pregunta leyendo Juan 10:17 y nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Estas palabras revelan una verdad extraordinaria. Cristo entregó su vida voluntariamente. Nadie podía quitársela por la fuerza. Él decidió ofrecerse como el Cordero de Dios para rescatar a la humanidad perdida. Ese acto de amor supera toda lógica humana porque el santo murió por los pecadores. Pero el apóstol Pablo amplía más esto. Leamos qué nos dice el libro de Romanos capítulo 5 versículos del 6 al 8. Nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, porque apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para que nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, hermanos, aquí encontramos el corazón del Evangelio, porque Cristo no esperó a que fuéramos mejores ni dignos de ser salvados. Él murió cuando éramos incapaces de salvarnos, rebeldes, separados de Dios. Y ese amor sacrificial trasciende cualquier razonamiento humano. La sabiduría del mundo enseña que cada persona debe ganarse el favor de Dios mediante sus propios méritos. Pero la cruz proclama exactamente lo contrario. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, comprado al precio de la sangre de Cristo. El libro El deseado de toda la gente nos dice que el plan de nuestra redención
no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Esto significa que el sacrificio de Cristo no fue una solución improvisada, sino que desde la eternidad Dios había preparado un camino de salvación para rescatar a la humanidad sin dejar de ser perfectamente justo y perfectamente amoroso. Qué lindo, hermanos. Gloria a Dios. Dice el don de profecía de la siguiente manera: de tal manera os amaba mi Padre, que me ama tanto más, porque di mi vida por redimiros, porque me hice vuestro sustituto y fianza, y porque entregué mi vida y asumí vuestras responsabilidades y transgresiones. Resulto más caro a mi Padre. Mediante mi sacrificio, Dios, sin dejar de ser justo, es quien justifica al que cree en mí. Nadie, sino el Hijo de Dios, podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba sentado en el seno del Padre, podía darle a conocer. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la humanidad perdida. Así, el Camino a Cristo, página 14, también, hermanos, se une a la explicación de los versículos anteriores. No cabe duda que aquí el espíritu de profecía nos está revelando una de las verdades más hermosas del Evangelio, como es que la cruz no solo muestra el amor de Cristo, sino también el amor del Padre. Jesús dice: de tal manera os amaba mi Padre. Es decir, el plan de salvación nació en el corazón del Padre. Él no tuvo que ser convencido para amarnos. Fue más bien Él quien envió a su Hijo porque deseaba salvarnos. Juan 3:16 lo confirma. Allí dice: de tal manera amó Dios al mundo. Luego sigue diciendo la cita que Cristo afirma: me hice vuestro sustituto y fianza. ¡Wow! En otras palabras, como sustituto ocupó nuestro lugar y recibió la condenación que nosotros merecíamos. Y como fianza, garantiza que todo el que cree en Él puede presentarse con seguridad delante de Dios. Nuestra esperanza no descansa en nuestros méritos, sino en la obra perfecta de Cristo. La cita agrega que por medio del sacrificio de Cristo, Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador. ¡Wow! ¿Qué es esto, hermanos? Que en la cruz la justicia no fue ignorada, sino que fue satisfecha. Por eso Dios puede perdonar sin dejar de ser santo. Finalmente, dice que nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención. Sí, porque solamente Él conocía plenamente el amor del Padre y podía revelarlo al mundo. De manera que volvemos a repetir que el Calvario es la mayor demostración del carácter de Dios, que allí comprendemos que el amor del Padre fue tan grande que entregó a su propio Hijo para rescatarnos. Así que, hermano y hermana, cuando el enemigo nos quiera hacer creer que Dios está lejos o que no nos ama, miremos la cruz y veamos allí esa evidencia de amor tan grande, donde el Padre entrega a lo más precioso que tenía, como era Cristo, para que ocupara nuestro lugar. Una vez más, el Calvario sigue siendo la prueba de que Dios hizo todo lo necesario para que usted y yo seamos salvos. Para cerrar, María Elena, ¿qué pudo testificar Juan entonces acerca de nuestro abogado ante el trono de Dios? Leamos Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, hermanos,
Aquí estos versículos nos muestran que el apóstol Juan no habló de Cristo por teoría ni por rumores, sino que él dio testimonio como testigo ocular, como un testigo presente con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, hermanos, presenta a Jesús como el verbo de vida, el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre para salvar a la humanidad. El apóstol Juan, hermanos, convivió con Jesús durante más de 3 años, escuchó sus enseñanzas, presenció sus milagros, contempló su compasión y permaneció junto a la cruz. Después fue testigo de su resurrección y de su ascensión al cielo y por eso podía hablar con absoluta certeza. Más adelante Juan identifica claramente quién es nuestro abogado cuando encontramos en 1 Juan 2:1 que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Queridos hermanos, Cristo no es un abogado cualquiera. Él defiende nuestra causa porque pagó el precio de nuestra redención con su propia sangre. Su intercesión ante el Padre se basa en los méritos de su vida perfecta y de su sacrificio en la cruz del Calvario. El libro deseado de toda la gente nos dice que Jesús está en el santuario celestial para comparecer en la presencia de Dios por nosotros. Y allí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento completo en él. Hermanos, qué consuelo es saber que nunca estamos solos, que cuando el enemigo nos acusa por nuestros pecados, Cristo presenta delante del Padre las marcas de su sacrificio y ofrece perdón a todo aquel que se arrepiente y cree en él. Ahora, hermanos, Jesús sigue diciendo: vengan a mí, no importa cuán grande haya sido su caída. Tenemos un abogado que jamás ha perdido un caso. Queridos hermanos, el testimonio de Juan nos invita a tener una fe basada en una persona real. El mismo Jesús que caminó por los senderos de Galilea hoy ministra en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote y abogado. Podemos acercarnos a él con confianza, sabiendo que escucha nuestras oraciones y comprende nuestras luchas e intercede continuamente por nosotros. Para cerrar, el don de profecía dice: son muy pocos los que tienen una apreciación de la gravedad del pecado y que comprenden la enormidad de la ruina que ha resultado de transgredir la ley de Dios. Al examinar el maravilloso plan de redención para restaurar al pecador a la imagen moral de Dios, vemos que el único medio para la liberación del hombre fue logrado mediante el sacrificio propio y la incomparable condescendencia y amor del Hijo de Dios. Solo Él tuvo la fortaleza para librar las batallas contra el gran adversario de Dios y del hombre, y como sustituto y garante de nosotros, ha dado poder a los que por fe se aferran de Él para hacerse vencedores en su nombre y a través de sus méritos. Así, en Fundamentos de la Educación Cristiana, páginas 148 y 149, esta cita nos viene a recordar lo que muchas veces olvidamos, y es que no comprenderemos el valor de la cruz hasta que comprendamos la gravedad del pecado. Aquí la mensajera del Señor está diciendo que son muy pocos los que realmente entienden la ruina que produjo la transgresión de la ley de Dios. Hermanos y hermanas, el pecado no solo nos hace culpable, también deformó en nosotros la imagen moral de nuestro Creador. Por eso añade la cita que el plan de redención tiene un propósito mucho mayor que simplemente perdonarnos. Es restaurarnos a la imagen de Dios. Cristo, hermanos, no vino únicamente a cancelar una deuda, vino a transformar una vida. Luego destaca la cita que el único medio para nuestra liberación fue el sacrificio del Hijo de Dios. Y esto lo que nos dice es que no hay otro camino. Ningún esfuerzo humano, hermanos, puede vencer el poder del pecado. Solo el amor y la entrega de Cristo puede abrirnos el camino de regreso al Padre. Finalmente, la cita presenta a Jesús como nuestro sustituto y garante. En otras palabras, lo que hemos venido reiterando, que Él tomó nuestro lugar en la cruz.
y por lo tanto ahora garantiza la victoria de todo aquel que se aferra a Él por la fe. Hermanos y hermanas, la victoria sobre el pecado no depende de nuestras fuerzas, sino de los méritos de Cristo. Él ya venció a Satanás y comparte esa victoria con quienes confían en Él. Este día quiero invitarles para que no miremos la cruz solo como el lugar donde fuimos perdonados, sino como el lugar donde recibimos poder para vivir una vida nueva. Acuérdense, hermanos y hermanas, Cristo no solo murió por nosotros, Él también vive ahora para darnos la victoria. Así que aferrémonos a Él, porque solamente aferrados a Él por la fe podremos vencer. Ojalá que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos y démosle gracias a Dios, porque Él proveyó para nosotros el sustituto y garantía o fianza, como leíamos, que es Cristo Jesús. Padre nuestro que está en los cielos, muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, por el gran sacrificio de su amado Hijo para ser el sustituto de nosotros. Oh Padre Celestial, ahora vemos la profundidad de ese gran sacrificio obrado por nosotros en la cruz. Ahora vemos, Señor, que allí Jesús con su muerte nos daba su vida y tomó nuestra muerte eterna. Qué grande ha sido, Señor, su amor, y qué grande es que ahora todavía con eso nos da la garantía de vivir eternamente. Grande es tu amor. Estamos muy agradecidos. Nos entregamos ahora a ti, Señor, y te pedimos que la fe en ti y en tu sacrificio se mantenga firme en nosotros, para no solamente disfrutar de la justicia imputada, sino también vivir una vida en victoria, con una justicia impartida, que es prácticamente la santificación. Oh Dios Todopoderoso, muy agradecidos quedamos ahora contigo y queremos sentir este gozo, esta satisfacción de que tenemos un sustituto y garante, el cual es Cristo. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor.